Buen día, estimados docentes. A continuación vamos a trabajar la STS de lenguaje denominada En mi casa yo cuento, la cual es una propuesta para articular la oralidad en los procesos de producción textual. Para esta ocasión se presenta una herramienta de utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la producción textual. Pues bien, para poder lograr lo propuesto se traza el siguiente objetivo general, el cual es proponer una estrategia desde el área del lenguaje que integre la oralidad en los procesos de producción escrita a partir de situaciones auténticas de comunicación que circulan en el hogar. Con esto, tendremos entonces que considerar los criterios pedagógicos para la planeación de actividades en las cuales se integran situaciones auténticas de comunicación, donde vamos a articular la oralidad a procesos de producción escrita. Y también debemos reconocer las posibilidades de las situaciones de comunicación que circulan en el hogar como un insumo para el desarrollo de las guías de aprendizaje en lenguaje. Pues bien, antes de entrar en materia, quiero invitarlos a escuchar la lectura de este fragmento de texto y a reflexionar con base a estas tres preguntas que tenemos acá. Daniela es estudiante de grado cuarto y enfrenta uno de los dilemas más grandes en su corta vida. Ella quiere realizar un escrito sobre los frutos que se producen en su comunidad y encontrar los que sean comestibles o que tengan utilidad para su familia. Sin embargo, no sabe por dónde empezar ni dónde obtener la información para hacerlo. Entonces, necesita un consejo. Antes de iniciar la escritura, ¿qué le dirías? ¿Quiénes les podría dar información? ¿Cuáles serían sus otras fuentes de información? ¿Cómo guardar la información obtenida? Ahora bien, mis profes, teniendo en cuenta lo que nos dice Uribe Hincapié, debemos reconocer que la oralidad, como naturaleza, se constituye en la condición humana y esta tiene en primera instancia un carácter emotivo, espontáneo e informal, en la medida en que ella se convierte en el fundamento de la interacción cotidiana. Esta a su vez tiene unas condiciones de producción contextualizadas, tiene que ver con el performance, es decir, con el desempeño, con la experiencia. No es solamente el hablar, es también la entonación, la vehemencia y la prolicidad oral. Desde la escuela se debe enseñar a comprender la trascendencia ética, política y estética del hablar y el escuchar, para ver la oralidad como un modo particular de existir y pensar la realidad en otros espacios, como los académicos, los profesionales y los laborales. Si abordamos la escritura, nos basamos en lo que nos dice Pérez Abril, en donde nos habla que escribir significa producir ideas genuinas y configurarlas en un texto que como tal obedece a unas reglas sociales de circulación. Se escribe para alguien con un propósito, en una situación particular, en atención de la cual se selecciona un tipo de texto pertinente. Entonces, la escritura hace uso de géneros discursivos asociados con actividades sociales específicas. Es un proceso que implica una planificación, una toma de decisiones, una reelaboración y la consideración de las ideas propias y ajenas. Y finalmente, la escritura implica solucionar un problema retórico, lo que contempla un propósito, un auditorio, un tipo de texto y un tema. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que algunas de las situaciones comunicativas donde predomina la oralidad, pues nos van a llevar a realizar entrevistas, conversaciones, intercambio de opiniones, debates, espacios informales de intercambio de ideas, planeación de trabajo en equipo, acuerdos orales, polémicas orales o mesas redondas. Y estas son experiencias que posteriormente serán parte de textos escritos o se van a formalizar allí. Ahora bien, la entrevista como estrategia didáctica nos va a permitir acercarnos a otra persona con la disposición de escucharlo y entablar una conversación guiada para obtener una información específica. Entonces aquí es muy importante tomar como referente el diálogo, que es el que nos va a permitir reconocer el saber de los otros. Además, la entrevista es una forma de conocimiento. Entonces, podemos darnos cuenta de que todos tenemos algo que decir, que explicar, que opinar o que contar o narrar, sin embargo nunca nos han preguntado. Es aquí donde esta estrategia cobra mayor relevancia. Tendremos unos criterios didácticos previamente establecidos para empezar a ejecutar la integración de la oralidad en los procesos de lectura. Entonces, vamos a formular unos objetivos específicos, los cuales queremos alcanzar, determinar a qué cursos o a qué grados,
identificar si los estudiantes cuentan o no cuentan con acceso a las TICs, y a partir de allí, pues si cuentan con TICs, podemos definir qué plataformas digitales nos van a apoyar, y en caso negativo, pues tratar de apoyarnos a través de material impreso o a través de herramientas de difusión de comunicación como lo es el WhatsApp. Ya con esto podremos entonces empezar a determinar un propósito de escritura basado en una situación auténtica. Vamos a proceder a diseñar los criterios de evaluación correspondientes a los objetivos pedagógicos que se formularon en un primer momento, para poder ofrecer oportunidades de conocer y de dar a conocer a la comunidad educativa los textos que nuestros estudiantes escriben. No solamente esto, una vez determinados los propósitos de escritura, vamos a fomentar la práctica de planeación del texto, creando espacios para que nuestros estudiantes resuelvan el problema retórico. Ahora bien, les quiero presentar algunas herramientas o insumos dispuestos por el programa Todos Aprender y el Ministerio de Educación Nacional. El primero es la cartilla de lenguaje llamada Entretextos. En este caso pues se hace énfasis en la de grado tercero, pero para todos los grados, desde primero hasta quinto, podemos ver actividades estrechamente relacionadas con la entrevista. Aparte de esto, también tenemos la cartilla Retos para Gigantes, en la cual específicamente en la cartilla de grado primero, la de grado cuarto y la de grado quinto vamos a reconocer el diálogo como una manera de aprendizaje. Tendremos las cartillas de Escuela Nueva, específicamente grado tercero y grado cuarto, donde se hace una estrecha relación con la entrevista como herramienta didáctica. Tendremos también las cartillas de competencias comunicativas, en este caso tercero y quinto, donde se va a relacionar el ejercicio de la entrevista para ampliar un poco más el conocimiento. Como propuestas digitales tenemos el programa Profe en tu casa en el episodio 67, transmitido el viernes 3 de julio, donde se trata el tema de nuestras palabras y nuestros gestos. Tenemos también el vínculo en Colombia Aprende, de Habla con los Pilos Digitales, donde se realiza una entrevista a una autora de un libro llamado Indicios de un asesino. Y aquí tenemos otros links que van a servir de insumo al proceso de elaborar una entrevista. Entonces tenemos un cuento inventado para niños llamado La Entrevista. Tenemos propuestas de actividades relacionadas también con la entrevista. Tenemos una serie de 4 videos cortos donde se entrevista al monstruo come galletas. Y otro tipo de enlaces que vamos a encontrar más adelante navegando en la página de Colombia Aprende. Ahora bien, teniendo como referente esto, vamos a plantear una propuesta que permite potencializar en sus estudiantes procesos de escritura y oralidad en la producción textual. Es por esto que para la propuesta se ha planteado el siguiente objetivo: produzca un texto oral sobre un tema de interés usando el proceso completo de planeación textual. Y junto a este se trabaja un factor de producción textual encontrado en los estándares básicos de competencias, tal como organizo mis ideas para producir un texto oral teniendo en cuenta mis realidades y mis propias experiencias. Entonces, para empezar, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la historia de tu familia? ¿Cómo eran de niños tus padres? ¿Dónde crecieron? Pues hoy vamos a ser los encargados de contarnos esa historia y vamos a proyectar esa estrategia de entrevista hacia nuestros padres. Para ello, entonces nos invitan a realizar una entrevista que nos permita recoger esa información. ¿Qué necesitamos saber antes de realizar una entrevista? Pues primero, identificar quién va a ser nuestro entrevistado, por qué lo vamos a entrevistar, qué nos va a gustar saber sobre él. Esto enfocado hacia los estudiantes, claro está. Luego preparar la entrevista, las preguntas que le vamos a hacer, la historia de la persona que vamos a entrevistar, en fin. Y finalmente preparar las preguntas de una manera organizada para no ir de pronto a extendernos o a hacer monótona la entrevista. Entonces vamos a recordar que la entrevista es una conversación entre un entrevistador que mantiene un diálogo con otra persona para conocer su opinión o la información que tiene sobre algún asunto específico. Ahora bien, tenemos una plantilla de planeación de entrevista en la cual vamos a ahondar un poco. Antes de iniciar, debemos presentarnos, decir el nombre, la edad en el caso de los niños, dónde viven y qué van a hacer después de la entrevista con esa información obtenida.
Posteriormente, formular unas preguntas para empezar a introducirnos en el tema como tal, el cual pregunta sobre el nombre, el lugar que ocupa en la familia, dónde nació, dónde vive actualmente, a qué se dedica y qué es lo que más le gusta de su trabajo. Y a partir de allí empezar a generar las preguntas específicas de la información que se quiere obtener. Por último, en este proceso de planeación pues se elige el escenario o el lugar donde se va a grabar o a registrar la entrevista. Ahora bien, a ponernos manos a la obra, damos unos ítems para desarrollar adecuadamente la entrevista, como llevar las preguntas escritas, emplear un tono interrogativo al momento de formular las preguntas, ser paciente y esperar a que la persona responda antes de formular la siguiente pregunta, tener presente el tiempo de la entrevista, no demorarse más de lo programado. Finalmente, el entrevistador debe despedirse y agradecer al entrevistado por el tiempo y por su respuesta. Ahora bien, en el correo adjunto voy a anexarles un link y un video en el cual se entrevista al líder del PTA en el departamento del Meta por parte de la licenciada Miyerlani Mosquera, quien es tutora del programa Todos Aprender. Entonces esta es una base de lo que podemos hacer nosotros como docentes en la entrevista, pero también esta estrategia puede ser aplicada a nuestros estudiantes. Ahora bien, mis docentes, la pregunta de salida es, según su experiencia y el contexto de sus estudiantes, ¿qué propuesta cree que le permitirá desarrollar la oralidad y la escritura? Si han considerado que de pronto la entrevista no pueda ser aplicable en sus contextos, ¿qué otra estrategia podemos realizar como docentes para desarrollar procesos de oralidad y escritura? Los invito a que contesten esta pregunta a través del formulario de Google que será enviado también en su correo. No queda más sino pues agradecerles por su atención. Mi nombre es Cristian Toro y nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos.